¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien qué? ¿Bien guapos? Bien bendecidos. Bien bendecidos. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Bueno, estamos viendo la serie Romanos, que es un libro muy importante para la fe en Cristo. Es un libro que tiene una relevancia muy grande. Como más estudio de este libro, pues más cosas aprendo acerca de lo que conlleva lo relativo a este libro, la relación con este libro, en esta carta, perdón. Y he estado analizando, he estado viendo que algunos de los, digámoslo, eruditos de la fe o de lo que algunos les llaman los padres de la fe, han caído en una convicción muy firme al leer al leer la carta a los romanos, sobre todo el más conocido, que es Martín Lutero, que encuentra una verdad profunda, que el justo por la fe vivirá, y que el hombre es justificado por la fe, no por las obras. Y así sucesivamente, Juan Calvino, Juan Wesley y otros hombres han encontrado una convicción bien firme de lo que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del apóstol Pablo, claro, ¿verdad? El Evangelio según Cristo, pero también no hablo que el apóstol Pablo haya escrito su Evangelio, no, sino es una ¿cómo se podrá decir? Es la forma en que Dios le revela al apóstol Pablo, que lo vamos a ver en algunas similitudes con algunas cosas que escribieron en los evangelios los apóstoles, que pues todos sabemos que hay una conexión porque la Biblia es la mente de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo, y no hay nada aislado, no hay nada que uno pueda decir esto está fuera del contexto, no, todo tiene que ver y lo vamos a ir viendo. Pero la semana pasada iniciamos con el tema la culpabilidad del hombre. Queda claro que todos somos culpables, que no hay un justo ni aún uno, llámese judío, llámese gentil o universalmente el hombre está perdido. Ahora, como forma de resumen, sabemos que Dios se manifestó al hombre en diferentes culturas, de diferentes maneras, de tal manera que nadie puede negar que Dios existe. Y según sea la forma en que Dios se reveló a los hombres, de esa forma también serán juzgados. Los que tienen ley serán juzgados por ley, y los que no tienen ley también serán juzgados, porque todos tenemos conciencia del bien y del mal. Todas las personas sabemos qué es el bien y qué es el mal, aunque nunca hayamos ido a una iglesia cristiana y el Espíritu Santo no nos haya redarguido de pecado. Toda la gente tiene una conciencia y sabe si está bien lo que está haciendo o sabe si está mal lo que está haciendo. Entonces no hay justificación. A ese punto llega el apóstol Pablo. No hay una justificación de que el hombre no busque a Dios. Entonces, partiendo desde ahí, el apóstol Pablo sistemáticamente está sentando las bases para hablar, porque este libro, esta carta está tremenda. Del capítulo 3:21 al capítulo 5:21 habla acerca de la justicia de Dios, de la justificación. Y esto, la verdad, nos va llevando en un ascenso de entender plenamente el Evangelio. Como iglesia, usted y yo tenemos que entender el plan de Dios, tenemos que entender el Evangelio. No podemos tomar temas aislados y decir que esa es la fe, no, es parte de la fe, pero el fundamento del verdadero mensaje o del mensaje más profundo de lo que es el Evangelio está en el libro, en la carta a los Romanos. Entonces, la semana pasada hablábamos de esto y concluimos con que no había un justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se descarriaron, por lo consiguiente todos merecíamos la condenación eterna. Pero hoy vamos a ver en este mismo, digamos, en este mismo tema, vamos a ver un subtema que es la justicia de Dios. Nosotros pensamos, y mucha gente piensa que Dios es injusto,
Mucha gente cree que Dios a unos ama y a otros no. Y aquí vemos cómo el apóstol Juan generaliza en San Juan 3:16, generaliza, habla a todos, la salvación es para todos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, está abriendo una convocatoria, está abriendo una puerta de par en par, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros podemos ver que Dios nos da la oportunidad a todos. Todos tenemos la oportunidad de venir y conocer a Dios, de venir y conocer a Cristo. Pero tenemos que entender que Dios advierte y Dios es justo. Y para conocer qué es o por qué Dios es justo, tenemos que también entender y conocer los atributos de Dios, su naturaleza divina. En primer lugar, Dios es un Dios santo. Y Él va a demandar santidad. Y nos va a dar las armas para poder mantenernos siendo santos delante de Él. Entonces, vemos su santidad. Y de acuerdo a su santidad, Él no puede ver otra cosa que no sea santidad. A Dios no lo podemos mezclar, no podemos hacer una mezcla con Dios porque Dios es santo y Él no se contamina. Esa es su naturaleza. Entonces, nosotros venimos también a entender o a saber que tenemos que vivir en, ¿qué? En santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, después de su santidad, Dios es amor. Entonces también entendemos que Dios es amor. Y que Dios, cuando nos vio pataleando, cuando nos vio ahí tirando patadas de ahogado y queriendo salir del ahogo que teníamos, Él nos brindó su amor. No se fijó qué tan buenos éramos o qué tanto lo merecíamos. Él no se fijó si éramos judíos o éramos gentiles. Él no vio eso. Él solo vio la necesidad de que el hombre pudiese experimentar el amor de Dios. Entonces, hay tres cosas fundamentales para poder entender la justicia de Dios. Nadie puede decir, Dios solamente ama a aquellos de aquella iglesia, a estos de otra religión. No, Dios dice que amó al mundo entero, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Y cuando habla del mundo se refiere al género humano, se refiere a ti y a mí. Entonces, estos tres factores son fundamentales para entender por qué vamos a hablar de la justicia de Dios. En primer lugar, Dios es ¿qué? Santo. Y segundo lugar, Dios es ¿qué? Amor. Atributos que solo Él tiene. Es parte de su naturaleza divina. Él es Dios. Ese es un ser en ese sentido natural. O sea, Dios no puede odiar, pero es justo. Yo escuchaba una vez decir a alguien, claro, en contra del Evangelio, decía, yo no entiendo por qué, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hizo un infierno? ¿Por qué hizo un lugar así para que los que no creyeran en Él fueran a ese lugar? Ahora vamos a entender esto. ¿Dios hizo el infierno para el hombre? No, ¿para quién lo hizo? Satanás. Claramente dice que él preservó cárceles, ¿cómo se llama? En tinieblas para los demonios. Y también ese lugar de fuego y azufre para los demonios, para Satanás y sus demonios. No lo hizo para nosotros, pero Él nos da una advertencia. Y Él nos dice, toda el alma que pecare, de cierto, morirá. Y volvemos a la veracidad de Dios. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, el día que coman ustedes de este fruto, de seguro, moriréis. Era un juicio que Dios les estaba dando.
Si ustedes quebrantan este único mandamiento, ustedes morirán. ¿Y fue así o no fue así? El hombre murió espiritualmente. Entonces, vamos a entender esto. No podemos decir que Dios es injusto. La gente no lo conoce, no conoce que Dios es amor. No conoce que Dios es santidad. Y que Él demanda esto en nosotros. Por eso nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la Biblia para nosotros? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas tu... amarás al Señor tu Dios, ¿qué? En toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después, a tu prójimo. ¿Se dan cuenta que esto es el fundamento de la fe cristiana? Ama a Dios con todo tu corazón, pero también ama a tu prójimo el amor. ¿Cuántos han experimentado amor? ¿Cuántos han experimentado dar amor? Porque Jesús nos decía que si tú amas a los que te aman, ¿qué demás haces? ¿Tú has experimentado amor? Yo he experimentado el amor de Dios. Yo he visto que a pesar de mis errores y de mis pecados y de todo lo que yo hago y he hecho, Dios me ama. Pero claro, nosotros no practicamos el pecado. Pero de repente el enojo nos lleva a hacer o a decir cosas que no sentimos. ¿Sí o no? Entonces nos dice el Señor, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Entonces vamos delante de Dios, vamos delante de Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y Dios nos vuelve a fortalecer. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es cometer un pecado. ¿Quién practica el pecado? Dice que todos los que practican el pecado son ¿de quién? Son del diablo. Porque hablábamos la semana pasada que todo aquel que es esclavo del pecado, no tiene una manera de poder subsistir por sí mismo. Necesitamos de Jesucristo. Y yo quiero que entremos. Vamos a leer el 2, del 1 en adelante. Acá vamos a estar viendo otras cosas. Dos 1 al 16. Me gustaría que lo siguieran con su vista y lo voy a tratar de leer. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente y también al judío primeramente, pero también al griego. Pero gloria y honra pase a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios,
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos y acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí está hablando acerca del pueblo gentil. No somos justos, entonces Dios tendrá que enviar su justo juicio. Pero hay un versículo en particular en el cual me gustaría hacer el énfasis para poder entender esto. Después de esto, habla acerca de los judíos, en el 17 al final, y igualmente los judíos son están igual de perdidos como nosotros. Necesitan ellos también arrepentirse de sus maldades. Estaba viendo a un predicador el otro día, y él hablaba que él estuvo un tiempo en Israel, en Jerusalén, tuvo una iglesia allí, y dice que pues, los judíos tienen sus costumbres, y me gustaría investigar esto porque me llamó mucho la atención lo que él decía. Y él decía que cuando estuvo allí tuvo que hacer unas bancas, y las mandó con unos judíos, con una fábrica de judíos que les fabricaran las bancas. Y fue y todo, y dice que cuando fueron, él los invitó a su casa a tomarse un café. Y los judíos le dijeron que no podían hacerlo, porque tenía que ser kosher o algo así, la alimentación. Tenía que ser algo diferente, algo que ellos lo han hecho diferente, más bien. Si no había comida kosher, ellos no podían convivir con nadie, estrictamente. Entonces, este predicador o este pastor decía, bueno, los judíos pensaban que por ser el pueblo de Dios, por tener como padre a Abraham, les hacía diferentes a los demás, pero no los hace diferentes, porque ellos, dice, me defraudaron. Ellos, en lo que yo mandé a hacer, ellos no hicieron lo que estaba en las especificaciones, en lo que yo les decía, en el material y en todo eso. Dice, ellos me defraudaron. Entonces guardan lo externo, lo que el hombre puede percibir. Ellos allí abundan, ahí es donde ellos enfatizan su fe o su religión, por decirlo así. Pero hay algo más profundo, el corazón. Y el corazón siempre va a determinar lo que yo soy. Y a Dios lo que más le importa es tu corazón. Porque externamente todos podemos dar una cara. Externamente todos podemos hacernos pasar por una persona buena. Pero nuestro corazón está entenebrecido. Nuestro corazón necesita ser restaurado. Nuestro corazón necesita ser santificado. Porque aquí es donde verdaderamente radica el verdadero evangelio. Y yo me quedé pensando y digo, eso es verdad. Somos como la higuera, judíos o no judíos. Y tenemos que ser descubiertos por Dios, tenemos que ser desnudados por Dios. Y tenemos que venir y tenemos que entender que no tenemos otra alternativa. Si es que queremos vivir, si es que queremos trascender en esta vida, no tenemos otra alternativa que venir con un corazón arrepentido. Y ser restaurados y ser renovados en Dios.
porque el juicio de Dios tendrá que venir y nadie escaparemos. Podremos evadir a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, pero no vamos a evadir a Dios. Podemos ocultarnos y hacer cosas en lo oculto. Podemos pensar que engañamos a los demás, pero dice la palabra que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque hay pecados que serán descubiertos aquí, pero hay otros que un día estaremos, algunos ante el trono blanco y algunos otros ante el tribunal de Cristo, pero todos compareceremos. Todos estaremos delante de Dios y nadie tendremos una excusa de decirle a Dios, yo no sabía. Si Dios se le reveló en la antigüedad o en las culturas antiguas de alguna manera, de tal manera que entendían que era Dios, hoy se nos ha revelado a través de su Hijo. Mire lo que dice aquí Mateo, creo es 24, déjenme ver si lo traigo acá. Mateo 24, 14. Por eso les decía que aquí quería enfatizar. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién lo oirá? Todo el mundo oirá el evangelio. Para testimonio a las naciones. ¿Ya? Este evangelio todos conocerán y sabrán quién es Jesucristo. No habrá excusa. No habrá quien vaya a decir delante de Dios, yo no escuché el mensaje, porque todos lo escucharán. Hoy en día el mensaje está por todas las plataformas que haya de comunicaciones, en todo. Ya no hay una excusa. Ya no va a haber una excusa de decir yo no. Ahora, vean lo que dice aquí en Juan 3. Ya lo hemos leído muchas veces, pero mira la condición del hombre, aún sabiendo quién es Jesús, aún sabiendo quién es Dios. Juan 3:17. El Evangelio de Juan 3:17. Dios nos revela su plan, y su plan es que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vamos a estar viendo más adelante qué es esto, la justificación a través de la fe. Pero yo quiero enfatizar en la condición del hombre. Y mira lo que dice. Porque no envió Dios al Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Esta es la postura de Dios. Dios no vino a condenarnos. Diga usted, Dios no me va a condenar a mí. O Dios no vino a condenarme a mí. Dios dice así. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? La luz vino al mundo. Todos saben que Jesús es luz, pero también saben que Jesús es una afrenta. Porque Jesús nos vino a descubrir desde lo más profundo de nuestro corazón y nos vino a decir quiénes somos. Nos vino a traer una convicción tan fuerte de pecado que no nos podemos excusar. ¿Dónde me quedé? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira lo que dice el 20.
Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece. ¿A quién aborrece? A la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay mucha gente que sabe que si se acerca a Dios, sus obras serán reprendidas. Pero ¿sabes por qué no quiere el compromiso? Porque Él quiere vivir en esa. Porque ese es el pecado que ellos abrazan y no lo quieren soltar. Regresemos allá donde estábamos, a Romanos. Ahora miren, Dios nos advierte, pero mira lo que hace a través de su Espíritu. Mira lo que hace a través del Evangelio, del mensaje de la cruz. Fíjense, dice así. Yo escribí así. Para que el juicio de Dios sea justo, lo primero que hace es convencernos de que somos pecadores. Para que el juicio de Dios sea justo, lo primero que Él hace es venirnos y decir que estamos mal. ¿Para qué? Para que en torno a eso nosotros no digamos, no lo sabía. Un evangelio, si no es predicado el arrepentimiento de sus pecados, no es evangelio. Si no vamos a las bases por las cuales tenemos que arrepentirnos, nosotros seguiremos siendo los mismos. Hay muchas iglesias donde está prohibido hablar de pecado. No hables de pecado. Una vez un evangelista fue invitado a una iglesia y por 3 días seguidos les habló del pecado. Y el pastor molesto le dijo, oiga hermano, va a predicar esta última predicación, pero por favor, ya no hable del pecado. Ya los hermanos están como que ya muy acusados por usted. Y le dice el predicador, pastor, ¿qué haría usted si yo trajera una botella de veneno y le pusiera a la botella una etiqueta que dijera miel de abeja? ¿Usted se la daría a su iglesia? Y le dijo, no. Dice, entonces, esta es lo que la iglesia debe saber. La iglesia debe arrepentirse de sus pecados y debe volverse a Dios, porque el juicio de Dios es justo. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Y qué pasó con Herodes? Se resistió porque vivía en adulterio y quiso callar la voz del profeta. Y ustedes saben la historia. Herodías tenía una hija que se llamaba, ¿cómo? Salomé, según la historia. ¿Y qué pidió? La cabeza del profeta. Busquen Hechos 3:19. Mira, aquí está hablando de la curación de un cojo, que fue muy evidente. Todos sabían que era un hombre lisiado de sus pies, quizás. Eso es lo que entiendo. Estaba, quizás no lisiado, más bien tenía un problema en sus pies. Era cojo de nacimiento, dice allí. ¿Y qué sucedió? Pedro y Juan oraron por él y ese hombre fue sano en ese momento. Y fue tan evidente que hizo un alboroto. Entonces, la gente
tenía una convicción. Habían visto algo que no se veía muy a menudo. Pero vamos a leer lo que dice en el 3:19. Así que dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Dos cosas importantes. ¿Qué y qué es? Primero es convertíos y arrepentíos. Dos cosas importantes. O arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento viene cuando verdaderamente yo le dejo a Dios ahí, o yo abro mi corazón sinceramente a Dios y le digo, Padre, hay un área de mi vida en la cual no estoy bien. Trata con ella, por favor. No quiero morirme en el pecado. Porque yo les he dicho muchas veces, muchos somos convencidos. Elimas el mago fue convencido. Incluso cuando llegó Felipe dice que él también se bautizó. Pero cuando oyó que se hacían milagros y prodigios a través de la imposición de las manos de los apóstoles, dice, él codició y les ofreció dinero. Se bautizó, sí. Andaba ahí con Felipe también. Escuchaba a Pedro predicar también, pero no estaba convertido. Solo había un convencimiento. ¿Y cuánta gente no hay en la iglesia así? ¿Cuánta gente no hay en la iglesia solamente convencida, pero no se han convertido? Y es cuando nosotros entendemos que tarde que temprano vamos a estar delante de Dios. Unos más pronto, otros más tarde. Pero todos estaremos delante de Dios. Y no vamos a evadir su justo juicio. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos. ¿Y qué les va a decir? Apártate de mí. No te conozco. ¿Quién eres tú? Qué importante es el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Para que venga de Dios un tiempo de refrigerio. Un tiempo en lo cual puedas sentir el abrazo de Dios y descansar en Él. Yo quiero descansar en Él. Hay cosas que pongo delante de Dios y le digo, Dios, trata esto. Sea lo que sea carácter, sean inmoralidades, sean pensamientos sucios, sea lo que sea, tienes que ponerlo delante de Dios. Porque Dios un día te va a juzgar. Un día Dios me va a juzgar. Dice que se van a abrir los libros y todos los muertos pequeños y grandes estarán delante de Dios. Y también se abrirá un libro que se llamará o que se llama el libro de la vida. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será ¿qué? Lanzado al lago de fuego, al lago de azufre que es preparado para el diablo y sus seguidores. Un día estaremos, hermanos. Así que si hay algo en tu corazón, hay algo en tu vida que tienes que poner hoy delante de Dios, hazlo. Y anhelar, decirle, Dios, no quiero esto más. Esto carcome mi corazón, esto no me deja crecer. Porque sobre arrepentirse, hermanos, no hay engaño. Dios nos da una prórroga. Dios nos da un tiempo. Si te doy un tiempo para que te arrepientas. Te doy un tiempo para que enmendes tu pecado. El primer juicio del cual yo tengo conocimiento de una civilización que tuvo que ser
demolida o que tuvo que morir fue en el diluvio. Y Génesis 1:5, ¿qué dice? Si alguien lo lee, por favor. Génesis 6:5, por favor. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Qué vio Dios? La maldad. Perdón, estoy en Éxodo, con razón dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. Y vio Jehová que la maldad, había mucha maldad. ¿Y hasta dónde subió? Hasta el cielo. Dice así, dijo Jehová en el 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muchos dicen, Dios redujo la edad porque antes vivían hasta 700, 800 años. No. ¿A qué se refería ahí? Una prórroga. Sus días serán 120 años. Una prórroga de 120 años para que se arrepintieran. ¿Alguien sabe cuántos años van a vivir? No. ¿Alguien dice, yo sé que voy a vivir 80 años, 90 años? No. ¿Sabes cuál es la prórroga que Dios te da? Hoy. 120 años. Dios manda a Noé a que haga el arca. Y no solamente hizo el arca, también dice ahí en el libro de Hebreos 11, dice que él era pregonero de justicia. Quiere decir que predicó arrepentimiento. Y cuando vieron caer las primeras gotas, la lluvia, ¿qué hicieron los hombres? Fueron a tocarle la puerta a Noé y dijeron, ábrenos. ¿Y qué le dijo Noé? Yo no cerré la puerta. Yo no la puedo abrir ni la puedo cerrar porque esta puerta la cerró Dios. Qué triste es que un día Dios te cierre a ti o a mí la puerta y sea demasiado tarde. Porque esto será. Dios te va a cerrar la puerta tarde que temprano, o Dios te va a abrir la puerta tarde que temprano. Ahora vemos aquí el juicio de Dios. ¿Fue real o no? Los historiadores secularmente tienen evidencias de que hubo un diluvio universal. Y en otras escrituras antiguas, como en las hindús, hay un registro de que hubo una inundación universal. Gleiser en un campamento vio animales marinos en la sierra de Coahuila. Sí. O sea, eso quiere decir que el agua duró mucho tiempo fuera de los límites que es el mar. ¿Alguien puede contradecir a Dios? Ahora, ¿qué dice en Primera de Pedro? Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Segundo de Pedro 3:18. No, no, segunda de Pedro. Es el 10. 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice así, pero el día del Señor vendrá. ¿Se va a llegar ese día? ¿Quién lo dice? Su palabra. El día del Señor vendrá. ¿Cuándo? No sé. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora viene la advertencia. Aquí está el juicio. Aquí está la prórroga para que nos arrepintamos. Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Juicio y prórroga. El juicio vendrá, pero ¿qué debemos hacer? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Así debemos andar. Quien tenga que arrepentirse, tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Dar un giro. Ahora, por último, Timoteo, segunda de Timoteo 4:8. Está un poquito atrás. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Qué dice? Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién? ¿Quién? La Reina Valera dice el juez justo. ¿Cómo dice esa versión, hija? El Señor, el juez justo. El Señor, el juez justo. Que no se te olvide, juez justo. Aquí está hablando del tribunal de Cristo. No está hablando del gran trono blanco. Aquí está hablando de aquellos que amaron a Jesucristo, que amaron su venida y que se conservaron en una santa y piadosa manera de vivir, siendo revestidos y siendo renovados paulatinamente o periódicamente por el Espíritu Santo. Vamos a ver esto en la regeneración. Esto está tremendo. Esta carta está muy hermosa. Vamos a ver cómo Dios provee para que podamos estar delante de Él firmes y sin mancha. Así que, hermanos, el juicio de Dios es justo. Y no hay engaño en Él. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Cierren sus ojos.